¿Ustedes creen que sería justo trabajar por un sueldo paupérrimo en condiciones deplorables? Pues esto hacían las mitas en la sociedad durante el virreinato, y de eso les hablaremos mi grupo y yo, que está conformado por Denilson Llanos, Jean-Pierre Mejía, María Paz Osorio y el que les habla, Diego Eduardo. Les paso con mi compañero Jean-Pierre Mejía. La población indígena. Durante el virreinato del Perú, la población indígena experimentó cambios significativos debido a la colonización española. Algunos de estos cambios fueron la disminución de la población, que las principales causas fueron las guerras, el trabajo forzado y las enfermedades que ellos mismos trajeron, ¿no? Y otra cosa sería la organización social y económica, que es que todos los indígenas fueron reorganizados social y económicamente por la administración colonial. Y por último, la aculturación, que es la imposición de la cultura. Pero a pesar de todo esto, los indígenas resistieron y adaptaron sus formas de vida. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el mestizaje y sus castas. El mestizaje se refiere a una mezcla de diferentes grupos étnicos o razas. Durante la época colonial de América Latina, se desarrolló un sistema de clasificación llamado castas, para categorizar a las personas según su ascendencia racial. Algunas castas incluyen los mestizos, que es una mezcla de europeos e indígenas; los mulatos, que es una mezcla de europeos y africanos; los zambos, que es una mezcla de africanos e indígenas; los criollos son descendientes europeos pero nacidos en América; los cholos, o también llamados como coyotes, que es una mezcla de mestizos e indígenas; y por último los pardos, que es el término general para las personas de ascendencia mixta. Estas categorías reflejaban un sistema de estratificación social que influía en el estatus y derechos de las personas de la sociedad colonial. Yo voy a hablar sobre los esclavos africanos. Durante el virreinato en América Latina, la sociedad estaba estructurada en una jerarquía estricta, donde los esclavos africanos ocupaban el escalón más bajo. Llegaron principalmente como mano de obra forzada por trabajar en plantaciones, minas y hogares coloniales. Eran considerados propiedad y sufrían con condiciones extremas de trabajos y vida. La trata de esclavos africanos fue un aspecto fundamental en la economía colonial, generando enormes beneficios para los colonizadores europeos, construyendo significativamente a la cultura y economía de la época. Ese le paso a mi compañero Diego Delgado. No. Finalmente, para cerrar con el tema, voy a hablar sobre la población pana y sus descendientes. Esta estuvo basada en distintos puntos, y yo empezaré hablando por la agricultura y la ganadería. Esta eran las encomiendas y las haciendas. Las encomiendas al inicio eran campos pequeños que eran solamente para el consumo interno, que poco a poco se fueron modernizando y terminaron volviendo a ser haciendas, que fueron mucho más grandes y ya no eran solamente para el consumo interno, eran para comercializar, para la exportación y también el consumo interno. Seguimos con la economía, que está el punto más importante era la minería, en donde estaba la extracción de metales, que este era un pilar económico para la época colonial. Y en este tema también entran las mitas, que fue mencionada en mi introducción, que era un trabajo forzoso por un sueldo paupérrimo y se trabajaba en malas condiciones. El monopolio comercial, que se basaba en dos partes: el sistema comercial, que eran que solamente las colonias podían comercializar, solo comerciaban con metrópoli y con las flotas y galenos.
¿Qué eran las flotas y los galenos? Las flotas eran lo que llevaban plata, vino, cacao, tabaco, y traían de vuelta bienes manufacturados, como el azúcar, el aceite, etc. En conclusión, tenemos que la población hispana y sus descendientes fue una época importante con diferentes implicaciones culturales, beneficiando a los colonizadores. Y gracias. Bravo.